El pasado sábado 29 de febrero se firmó en Doha, capital de Qatar, un acuerdo de paz entre Estados Unidos y el grupo guerrillero talibán en Afganistán. Tras casi 20 años de guerra ininterrumpida, Estados Unidos reconoce implícitamente que los talibanes, sus enemigos hasta ahora, son parte de la vida y la política de un país devastado por la guerra. Este acuerdo de paz prevé entonces la retirada en los próximos meses de 14.000 efectivos militares estadounidenses todavía desplegados en el país asiático. Asimismo, los talibanes se comprometen a renunciar a la lucha armada y poner fin a la insurgencia, y debería iniciarse a partir de ahora un periodo de consultas intraafganas. Sin embargo, continúa la incertidumbre sobre el futuro del país, ya que el presidente afgano, Ashraf Ghani, no fue convocado durante las negociaciones con los talibán, y de hecho el grupo guerrillero se opone frontalmente a negociar con el gobierno de Kabul por considerarlo ilegítimo. Afganistán históricamente ha sido una tierra indómita, plagada de tribus rivales con un código y normas de vida arcaicos, y un país en el que fracasaron imperios como el británico y el ruso. Entretanto, surge la incógnita sobre cómo tratarán a partir de ahora los talibán a las mujeres, a quienes consideran individuos supeditados al hogar y al varón, sea este su padre o el esposo. Este acuerdo de paz suena bien, pero cuando se le agrega el o no, ahí ya queda de alguna manera generada una duda que empieza a disipar o a explicarnos por qué esos cuestionamientos o esas preguntas. Susana Mangana. Susana, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Martín. ¿Cómo estás? Efectivamente, creo que lo primero que tenemos que decir es que este acuerdo de paz ya fue roto este miércoles pasado, sobre todo por Estados Unidos, que decidió bombardear posiciones del movimiento talibán. No queda claro el número de combatientes afganos que fueron asesinados, que fueron muertos, pero esto fue en represalia también por otro ataque que previamente habían perpetrado los talibán contra las fuerzas de seguridad afganas. Lo primero que tenemos que decir que es una gran ironía realmente, y es parte de la hipocresía de la política o del realpolitik, de la gran política internacional y sobre todo de las grandes potencias. No es solo el culpable Estados Unidos, pero sigue siendo el gendarme mundial, claro, que durante 2 décadas ha combatido el movimiento talibán, han sido sus adversarios número 1, y resulta que ahora tiene que aceptar que debe negociar con ellos una paz que va a ser muy débil, ¿verdad? Una paz que no sabemos si va a ser duradera, y sobre todo porque el movimiento talibán nunca renunció a sus postulados, que es una lectura muy rigorista y arcaizante de las enseñanzas del Islam. De ahí que la incertidumbre, sobre todo acerca del futuro de las mujeres, sigue vigente. ¿Y cómo se explica que se haya llegado a una solución a la que se le llama acuerdo de paz si nunca existió tal renuncia de parte del movimiento talibán? Y yo creo que se explica por las ansias que tiene de reelección el presidente Donald Trump, y porque él entiende que todo se debe negociar en base a acuerdos que tenga que ver con lo económico. Hay algo de marketing ahí también. Hay mucho de marketing, sobre todo tiene que ver con la política doméstica y la reelección posible de Trump en Estados Unidos, pero tenemos que entender que él prometió en su campaña electoral retirar a las tropas estadounidenses, hacerlas volver a casa, no solo desde Afganistán, sino también desde Irak. Y yo creo que no está preocupado ni un poquito por lo que es la reconstrucción de un país que se han dedicado a bombardear y a destruir. Por supuesto que no solo Estados Unidos, han participado de esa coalición de fuerzas otras potencias europeas, pero también el propio movimiento talibán, apoyado en algunas ocasiones por ejemplo, el vecino Pakistán, pero también por Irán. Resolver el conflicto de Afganistán no es nada fácil, y siempre dijimos en nuestras clases que no es un conflicto que pueda tener una solución militar. Por la vía de las fuerzas armadas y la militarización del país no va a venir la solución. Es una tierra indómita, se le suele llamar el cementerio de las grandes potencias o de los imperios. Por ejemplo, en uruguayo diríamos la tumba de los cracks. De los cracks, exactamente. Quería evitar ese coloquialismo, pero esperaba que tú lo dijeras. Exactamente. Entonces, ha sido la tumba del Imperio Británico, como también más recientemente de los soviéticos, que tuvieron que retirarse, ¿verdad?, sin concretar una victoria sobre el territorio afgano. Pero también a mí me preocupa hablar de otro actor importante, casi invisible en esta guerra con los talibán, que es el opio. De la extracción de amapolas, del cultivo de amapolas en Afganistán, Martín, surge lo que es la fabricación del opio, los laboratorios que han sido bombardeados, pero no sabemos
sabemos para qué, porque realmente no ha mermado la fabricación de ese opio, y de ahí se extrae o se fabrica la heroína de altísima calidad que provee al resto del mundo. Otro elemento que habla de la hipocresía, claro, que mencionabas al comienzo. Pero además una hipocresía de un movimiento talibán que recurre, o sea, el 60% de los ingresos del movimiento talibán tradicionalmente proviene de esa fabricación del opio. En algún momento, cuando fueron gobierno, hasta el 2002 aproximadamente, del 96 al 2002, limitaron, prohibieron la fabricación del opio, pero tenemos que entender que a raíz de la invasión estadounidense, tras lo que fue el ataque a las Torres Gemelas y el 11 de septiembre y el combate a Bin Laden y Al-Qaeda, entonces intensificó la producción de opio como un método de financiación para estos guerrilleros que no desaparecieron, se retiraron a las montañas, se afeitaron, se rasuraron la barba, pero siguieron estando allí. Y buena prueba de ello es que hoy tienen que negociar con la administración estadounidense de turno. Entonces esta hipocresía mundial es la que tenemos que desmontar, porque además ese opio no se consume en Afganistán, sino que después se exporta a través de distintas vías terrestres, sobre todo a Europa, pero también a Estados Unidos. Quizás la droga que se consume en Estados Unidos provenga más bien de narcotraficantes latinoamericanos, pero tampoco está exento el mercado estadounidense de recibir heroína afgana. O sea que estamos hablando de que el crimen organizado también tiene fuertes intereses. Fíjate, en ese punto del mapa. Claro que sí, se ha cuadruplicado la producción del opio, pero fíjate que hoy ocupa más de 320.000 hectáreas, aproximadamente 5 veces la extensión de la capital de España, Madrid, y 32 veces la extensión de Barcelona. Pero es que además da trabajo, o sea, por lo menos se generan 590.000, aproximadamente 600.000 empleos. Es el doble del número total de las fuerzas de seguridad, es decir, ejército y policía afgana. Y por supuesto que los policías y las fuerzas de seguridad afganas no están tan bien pertrechadas como los talibán, que se proveen en ese mal llamado mercado negro de armas. Entonces, muchas veces esas fuerzas de seguridad, cuando tienen que combatir a los talibán, realmente entienden que no tiene sentido su lucha, no cobran bien, no tienen ningún tipo de incentivo económico, pero además pueden perecer en esa lucha, con lo cual abandonan rápidamente. Y es ahí donde ha fallado Estados Unidos, pero también la coalición internacional que ha aupado y ha acompañado la coalición de tropas desplegadas, España una de ellas, en Afganistán durante estos últimos casi ya 20 años. Por eso es un gran fracaso, porque Estados Unidos combate el narcotráfico en otros puntos cardinales, pero no el opio, por ejemplo, de Afganistán. Y a mí me parecía muy importante traerlo a colación, porque es otro de los actores, como dije, casi invisibles de esta guerra contra los talibán, pero tenemos que hablar de la hipocresía occidental, sobre todo, que conocen estos entresijos, y los conocemos aquí en Montevideo. Entiendo que el Pentágono, la CIA, el FBI, la DEA también, y es parte de, como tú dices, por qué no se puede pacificar un país que ha podido, esos guerrilleros, que además Afganistán, siempre lo digo, no es un país como entendemos todos, un Estado, sino que es una sumatoria de tribus muy rivales entre sí, que compiten por el poder, los señores de la guerra. Eso explica la fricción continua. Por supuesto, pero además esos señores de la guerra que también se benefician de ese narcotráfico y hacen pingües beneficios para ellos y sus allegados. Entonces, de esa manera es imposible pacificar un país, porque además hay tensiones latentes entre las distintas tribus. A partir del 10 de marzo se tienen que juntar los afganos, es decir, los talibán, con otros representantes del gobierno, porque no aceptan a Ashraf Ghani, que es el presidente afgano, puesto allí por los estadounidenses, y justamente eso hace que lo deslegitimen los propios talibán. No quieren negociar con él, y él se venga diciendo: no voy a liberar a los 5.000 detenidos talibán que tenemos en nuestras cárceles. Todo esto va a trancar el proceso de negociación, por eso el título de la columna es ¿acuerdo o no? Habrá que ver qué pasa, pero otro detalle, es Noruega la que se erige una vez más como una capital de negociación a nivel europeo, donde tanto palestinos como ahora los afganos intentan acordar algún tipo de negociación o acuerdo que termine en una paz que muchas veces es demasiado endeble. Y lo que hay que lamentar es el estado calamitoso de una sociedad afgana donde hay analfabetismo rampante, donde las mujeres siguen siendo abusadas, violentadas por sus propias familias, y yo creo que esto es lo que menos ha importado en ese combate contra los terroristas, los insurgentes, guerrilleros. Los nombres abundan, lo que importa aquí es desmontar esa hipocresía mundial, porque es un boomerang que nos vuelve. Gracias, Susana, y hasta la semana que viene. Gracias, hasta pronto.